Hola mi amada familia que nos escucha. Bienvenidos a este segundo episodio de la serie La Esperanza en el Señor. Hoy no venimos a poner una curita sobre una herida abierta. Venimos a introducir el bisturí del Espíritu Santo, que es la palabra viva de Dios, para sanar lo que aún sangra en silencio. Y vamos a tocar un tema que nos rompe por dentro, un dolor que no distingue rostros ni edades. Y me refiero a la cruda y desgarradora realidad de la injusticia. Ay, hermano Jaime, y es que este tema no se trata solo de noticias, de estadísticas o de titulares, sino que se trata de la vida real, de madres que entierran a sus hijos sin respuestas, de jóvenes inocentes que son tratados como culpables, de lágrimas que nadie limpia, pero que Dios sí cuenta una por una. Y precisamente por eso es que el tema se llama Esperanza en la injusticia, porque mientras este mundo pisotea a los débiles, ignora a los pobres y premia a los perversos, desde KWM Internacional, nosotros vamos a levantar los ojos al cielo, al único lugar donde la justicia no se compra ni se negocia, para que lo sepa. Y aunque hoy parezca que el cielo guarda silencio, aunque muchos en la tierra griten, «Eso no es justo», vamos a clamar como Habacuc, «¿Hasta cuándo, Señor, veré tanta maldad?» Porque aquí no venimos a negar el dolor, sino a descubrir que incluso en medio de la injusticia, el justo por la fe vivirá. Entonces, mi hermana Elena, si este mundo se ha vuelto tan ciego, que premia al impío y castiga al justo, yo me pregunto, ¿será que la Biblia reconoce esa realidad? ¿O es que estamos exagerando el dolor? Bueno, mi hermano, esa pregunta suya se las trae, porque la puritica y franca verdad es que no estamos exagerando nada. Al contrario, porque el mismo Salomón lo dijo con el corazón desgarrado en Eclesiastés capítulo 8 versículo 14, donde dice, «Hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes sucede como si hicieran obras de justos». ¿Qué parte del texto fue que usted no entendió? ¿Qué va, mi hermana? Eso está claro y sencillo, porque en palabras simples, eso significa que al justo lo tratan como un criminal, y al malvado lo premian como si fuera un santo. Y esto sí que es cosa seria, porque no son casos aislados, sino que es un patrón global que atraviesa generaciones. Asimismo es la cosa, Jaime. Usted está conectado, porque imagínese este cuadro. Una madre cristiana que cría sola a sus hijos. Muere atropellada por un borracho que después es absuelto. Por otro lado, un buen muchacho, joven, respetuoso y trabajador, cae apuñalado al regresar de su trabajo. Y el sicario sigue vivo y celebrando en las redes sociales. ¿Qué le parece, Jaime? Sin palabras, mi hermana. Y no olvidemos el caso del tío de Pepito, que murió esperando un trasplante, que sí recibió el narcotraficante porque él tenía los contactos y las palancas. ¿Usted me está siguiendo, hermana Elena? Ay, papá. Por eso es que cuando Salomón dice en la parte inicial del mismo texto que hay vanidad que se hace sobre la tierra, él no está filosofando. Oh, no. Más bien, él está denunciando que vivimos en un mundo desbalanceado, donde la balanza pesa según tu poder, no según tu integridad. ¿Qué dirá, mi hermana? Pero en medio de tanto desorden, lo que nosotros no podemos olvidar es que viene el día cuando el juez del universo alzará su mazo eterno, y cada obra pasará por su fuego, y cada injusticia será aplastada bajo sus pies con justicia perfecta. Y todo esto nos muestra que la injusticia no solo es un desequilibrio, sino que es una herida abierta, que también nos lleva a otra verdad estremecedora. Es correcto, mi hermano, porque lo que Salomón describió, Job lo gritó con lágrimas en el capítulo 24, versículo 14, donde dice, «A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado». Y eso es un retrato sagrado de la maldad en aquel entonces y aún en nuestros tiempos. Vaya la máquina, mi hermana. Ese texto parece un reporte policial escrito desde el cielo. Hombres armados que madrugan para quitarle la vida al pobre, para borrar de sobre la faz de la tierra al necesitado, para silenciar al indefenso, y todo eso antes de que el sol despierte. ¡Ay, mi madre! Eso se repite a diario en muchos de nuestros barrios, donde jóvenes son asesinados en la acera de su propia casa. Niñas mueren víctimas del abuso, y los indigentes son apuñalados mientras duermen sobre cartones mojados. Y lo más tremendo es que hoy todos esos crímenes parecen tan normales, cuando en realidad no lo son. Y póngale cuidado a lo que dice otra parte del texto. De noche es como ladrón. Y eso significa que los infelices se esconden, se camuflan, se pierden entre sombras,
mientras las familias entierran a sus muertos en silencio, sin respuestas, con el alma partida en dos. Qué dolor, hermano. Y lo peor es que muchas de esas muertes quedan impunes, porque las víctimas eran nadie para este mundo. Pero para Dios sí son alguien. Por eso cada inocente asesinado tiene un expediente abierto en el cielo, con nombre y apellido. Eso sí que me motiva, mi hermana, porque la sangre inocente no se evapora, más bien clama, como la de Abel, que sin levantar altares, sin fundar naciones, todavía predica con su muerte. Y si la sangre de uno clama, ¿cuánto más la de millones que han sido arrancados del mundo sin piedad? Entonces, mi hermano Jaime, si Job denuncia a los asesinos que matan en silencio, ¿qué pasa con los que planean la injusticia con estrategia diabólica? ¿Con los que conspiran para matar con legalidad? ¿Qué dice la Biblia sobre esa clase de crímenes? ¿Qué preguntas más fuertes, mi hermana? Pero sepa que la palabra de Dios no se queda callada, porque en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 13, encontramos uno de los actos más perversos registrados en las Escrituras, donde dice: «Vinieron entonces 2 hombres perversos, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot, y lo apedrearon, y murió». ¡Qué fuerte! No te digo yo, esa historia sí que es impactante, porque Nabot fue asesinado con apariencia de legalidad, con testigos falsos, con papeles firmados, con sentencia de muerte disfrazada de justicia. ¿Y cuál fue la razón, el motivo o la circunstancia? Simplemente porque el rey Acab quería su viña. ¡Qué tremendo! Y así mismo pasa hoy, porque hay quienes venden su conciencia por una casa, otros la venden por un terreno, algunos por un puesto político, o por un cargo en la empresa, o simplemente por placer, por fama, o por un me gusta en las redes sociales, y están dispuestos a mentir, a destruir, a matar, o lo que sea necesario con tal de salirse con la suya. Pero compadre, ahora sí que diste en el clavo, y por eso es que a veces yo me pregunto, ¿cómo duerme tranquilo alguien que contrata el mal? ¿Cómo respira en paz quien firma una sentencia injusta? De hecho, que Nabot no fue el último, porque hay miles de inocentes que han muerto así, igualito que él. Pero tome nota, mi hermano, porque por algo fue que su historia quedó registrada por Dios. Uf, se me voló la cabeza. Porque si el cielo anotó el caso de Nabot, ¿usted cree que se le va a escapar el nombre de tu ser querido, que fue víctima de corrupción, de traición o de injusticia? ¿Qué va? Con Dios no hay casos cerrados. Más claro no canta un gallo, mi hermano Jaime. Y por eso hoy mismo le decimos a cada madre, a cada esposa, a cada hijo que llora por un crimen impune, que hay un juez en el cielo, que anota cada lágrima, y que hará justicia, aunque todos los sistemas humanos se corrompan. Amén. ¡Aleluya! Y mi hermana Elena, cuando uno ve todo esto repetirse como un ciclo sin fin, homicidio tras homicidio, sangre tras sangre, crimen tras crimen, uno no puede evitar recordar lo que escribió el profeta Oseas en el capítulo 4, versículos 2 y 3, donde dice: «Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra». ¿Es en serio? No le creo, mi hermano. ¿Y eso está en la Biblia? De verdad que ese texto parece sacado de un noticiero actual. Es como si el profeta Oseas hubiera encendido la televisión esta mañana y visto lo que pasa en nuestros países, porque el texto dice que homicidio tras homicidio se suceden, y por eso se enlutará la tierra. ¡Qué impresionante! La tierra entera llora por tanta violencia e injusticia. Impresionante y medio, mi hermana. Porque ya no hay una ciudad segura, ni una hora segura, ni una víctima específica. Porque así como matan a mujeres, también matan a hombres, matan a niños, matan a ancianos, matan por dinero, matan por celos, matan por poder, matan por traición, matan por accidente, o matan por absolutamente nada. Pareciera que matar fuera un hobby o fuera una diversión. Exactamente, mi hermano. Y mientras los cementerios se llenan, las funerarias prosperan, y los noticieros convierten el horror en rutina, normalizando la violencia, el corazón de Dios se desgarra en un dolor infinito, porque esto que presenciamos a diario jamás fue parte de su diseño original. Él no creó un mundo teñido de luto por el pecado, sino una tierra rebosante de vida, de paz y de justicia. ¡Qué contraste tan desgarrador! Eso es lo más fuerte, mi hermana, que la muerte injusta se ha vuelto el pan amargo de tantas familias. Por ejemplo, cuando una bala perdida interrumpe un futuro lleno de esperanza. Una puñalada apaga una sonrisa que aún jugaba en la infancia.
Un abuso sexual silencia la voz de una niña que apenas aprendía a soñar. Y un conductor irresponsable sin conciencia que deja el cuerpo muerto tumbado en el pavimento, mientras el dolor se sienta a llorar. ¡Qué tragedia diaria! ¡Qué infierno disfrazado de rutina! La injusticia no pide permiso, y el cielo toma nota, porque cada lágrima cuenta, y cada crimen pesa. Y como dice el profeta, la tierra se enlutará. Pues claro, ¿cómo no? Si las lágrimas de las madres claman, los gritos de los huérfanos suben sin parar, y el dolor de los justos está registrado en el cielo. Y todo esto me lleva a pensar, si tantas lágrimas ya se han derramado, ¿qué dice la Biblia sobre los que mueren siendo víctimas? Pues mi hermana Elena, déjeme decirle que el profeta Habacuc, en el capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: «¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Qué le parece, mi hermana?» Ay, mi hermano Jaime, ese clamor se siente tan actual, tan real. Es el grito de millones que no entienden por qué Dios parece guardar silencio ante tanta crueldad. Es el llanto de madres que han perdido a sus hijos, esposos que entierran a sus esposas, niños que ven morir a sus padres por la violencia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Híjole, mi hermana, es el mismo grito que se escucha en los funerales donde nadie encuentra consuelo, en las noticias donde se repite la misma tragedia, en las cárceles donde hay inocentes olvidados. Sinceramente, ese es el eco que se escapa del alma cuando ya no quedan palabras, sino solo lágrimas. ¡Qué duro! ¿Verdad que sí, mi hermano? Sí, mi hermana. Pero a pesar de todo eso, hay algo que me sostiene, algo que no me deja rendirme, y es que en medio del lamento, Dios ha dejado promesas que florecen como esperanza. Ay, mi hermano, por eso mi alma gime con dolor, como Habacuc en la torre, viendo violencia sin justicia, y verdad que se evapora. Pero en medio de la espera, me aferro a su palabra sonora. Aunque la visión tardare, vendrá y no fallará ahora. Mi Señor y mi Dios, por favor, enséñame a luchar como Esther en medio del decreto, a persistir como Noé en un mundo incompleto, a clamar como Elías aunque el cielo esté seco, porque sé que tu justicia viene y no hay reloj que le ponga freno. Gloria a Dios en las alturas, mi hermana, porque ese ¿hasta cuándo? No se pierde en el viento. Es un grito que llega al trono de Dios. Y aunque parezca que el cielo calla, la Biblia promete que su respuesta vendrá, y vendrá con poder, porque un día el mal será silenciado, y la justicia hablará más fuerte que el llanto. Ya lo sabe mi hermano Jaime, porque con Dios no hay expediente perdido, ni lágrima ignorada, ni sangre inocente desatendida. En el momento indicado, cada uno recibirá según sean sus obras, porque la justicia de Dios no puede ser burlada. Y mi hermana Elena, después de escuchar esa promesa poderosa, se me hace un nudo en la garganta, porque el dolor continúa, y no solo por los crímenes pasionales o los actos impulsivos, sino por los asesinatos fríamente calculados, como por ejemplo los que matan por encargo, como lo denuncia Ezequiel capítulo 22, versículo 12, donde dice: «Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor», o como lo dice la versión NTV. Por todas partes hay asesinos a sueldo, prestamistas usureros y extorsionistas. Ni siquiera piensan en mí ni en mis mandatos, dice el Señor soberano. ¡Oh, wow! ¡Qué tremendo! Porque hoy se mata por contrato, se asesina con tarifa, se paga para que otro muera. Hermano, imagínese que el sicariato se ha convertido en una profesión que opera con cronogramas, con logísticas sofisticadas, con armas de alto calibre y con cómplices corruptos en todos los niveles de la sociedad. ¡Ay, papá! De verdad que esto está podrido hasta decir basta. Ya no hay temor de Dios, ni conciencia, ni compasión. La vida se ha rebajado a un número en la cuenta bancaria, a un saldo a transferir, a un paquete de dinero ensangrentado. Pero bendito sea el Señor que Él está al tanto de cada crimen, y su corazón llora cada vez que un inocente es entregado al verdugo por dinero. Y vea que eso no lo decimos nosotros, hermano, porque lo dice el mismo Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 27, versículo 25, que dice así: «Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente». Y aunque eso lo dijo el profeta, es la palabra del Dios soberano. Por eso cada bala pagada, cada muerte firmada, cada crimen encubierto,
ya tiene su maldición escrita en los cielos. Ahora sí quedé como loco, mi hermana. Y lo tremendo del caso es que la historia se repite. Porque José fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata. Jesús fue traicionado por Judas por 30. Y hoy miles son asesinados por el precio que otro negoció. Eso significa que la sangre sigue corriendo por el precio de esas monedas malditas. Esto sí que es cosa seria, mi hermano. Porque aunque los hombres olviden a Dios, Dios no olvida a los hombres. Aunque ellos borren su conciencia, no pueden borrar su expediente en el cielo. Y aunque vivan como si el juicio no existiera, el día viene y la paga también. Así que, lo mejor que ellos pueden hacer es dejar de andar por ahí jugando de salsa. Usted está conectada, mi hermana. ¿Y sabe una cosa? Me viene a la mente un texto que me dejó frisado. Porque no se trata solo de crímenes individuales, sino de estructuras enteras construidas con sangre. Porque vea lo que dice Miqueas capítulo 3, versículo 10. Dice así, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. ¡Qué denuncia tan escalofriante, hermano Jaime! Porque este versículo señala a los que levantan imperios sobre cadáveres, empresas que florecen a costa de la explotación, políticos que se enriquecen con contratos manchados de sangre, narcotraficantes que construyen mansiones sobre cementerios y todo completamente legalizado, con leyes hechas a su medida, con silencios comprados y abogados que venden su conciencia por menos que un plato de lentejas. ¿Has de creer? No osa. Eso sí que no tiene nombre, mi hermana. Fortunas que apestan a sangre, imperios levantados con fraudes, torres de lujo que esconden gritos silenciados. Y mientras tanto los culpables viajan, se hospedan, se visten, comen, beben y viven en esferas que escapan a nuestra imaginación. Y aún se retratan sonrientes recibiendo premios por su supuesta labor social. Pérese. ¿Es en serio? Pero sepa que el Dios del cielo no se traga ese cuento, porque aunque levanten torres hasta el cielo, aunque amontonen oro como la arena del mar, aunque compren conciencias y silencios, su fundamento sigue siendo sangre que condena. Y si Dios lo dice, yo lo creo, y por su gracia, yo lo espero. Yo me he quedado sin palabras, mi hermana, y el profeta Nahum lo grita fuerte y claro en el capítulo 3, versículo 1, donde dice, «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña», hablando de ciudades manchadas por la muerte y podridas de corrupción, que no escaparán al juicio de Dios, porque la impunidad del hombre tiene fecha, pero la justicia del cielo es eterna. ¿Así? ¿O más claro, hermana Elena? Mi hermano, más claro no canta un gallo. ¿Y sabe qué? Le confieso que cuando uno mira tanta injusticia, de verdad que se le achicopala el corazón. Y para colmo, para terminar de rematarla, hay algo que duele todavía más. Y es ver al malvado vivir como rey, mientras el justo apenas y sobrevive. O sea que ellos viven bajo el refrán que conocemos muy bien. A coyol quebrado, coyol comido, ¿qué tirá? Exactamente, Jaime. Y tengo que reconocer que eso me ha hecho llorar muchas veces, hermano. Sin embargo, me di cuenta que eso también aparece en la Biblia, porque en el Salmo 73, versículo 3, dice claramente, «Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos». Pero ven acá, mi hermana. Sepa que la comprendo con el alma, porque hay días en que uno se pregunta, ¿de qué sirve servir a Dios? Si los narcos viven como reyes, los políticos corruptos ni pisan la cárcel, y los artistas impíos son los ídolos de nuestros hijos, mientras que a uno ni le alcanza para los pagos mensuales, viviendo sin lujos y sin extras. Y es fácil. Qué tremendo es todo esto, mi hermano, porque vemos a los malos construir imperios y a los buenos viviendo con lo justo. Vemos a los malos celebrando bodas de lujo, mientras que los buenos oran por un milagro para poder pagar el alquiler. Y es ahí donde la envidia. Sí, la envidia toca la puerta. Pero mi hermana Elena, con la ayuda de Dios tenemos que arrancar esa cochina envidia de raíz, porque lo que el malo saborea aquí y ahora por 70 años, es todo el cielo que va a probar. Pero lo que el justo hereda no caduca, no se oxida y no se acaba, porque es la vida eterna en el paraíso glorioso de nuestro Dios. ¿Qué le parece? Usted sí que está volando, mi hermano. Y la verdad es que con esa explicación dio en el clavo. Por eso es mejor que no nos comparemos, que no nos amarguemos y que no envidiemos, porque lo que Dios tiene preparado para los vencedores simplemente no tiene precio. Vaya la máquina, mi hermana. Así que,
Lo que nos toca es vivir en obediencia con faja y pantalón, porque es mejor sufrir con esperanza que gozar con condenación. Y ay del impío que prospera sin arrepentimiento, porque al final del día su lujo será su ruina. Y por eso, desde KWM Internacional, lo declaramos con firmeza. La esperanza del justo siempre será más rica que la riqueza del injusto, porque si no es así, es mentira. Y mi hermano Jaime, quiero aprovechar para compartirle que hay una lista que me paró la peluca. Una lista que no aparece en ningún juzgado humano, pero que está registrada en el cielo, y está en Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, donde el Señor enumera las cosas que más aborrece, y una de ellas es las manos derramadoras de sangre inocente. No juegue, mi hermana. Que Dios nos ayude, porque Dios no solo detesta el acto, sino que aborrece al que lo comete, porque primero que todo están quitando lo que no dieron. Están jugando a ser dioses, están robando futuros, destruyendo familias, apagando vidas que Él diseñó con amor eterno. Y eso provoca repulsión en el cielo. ¡Ay, papá! Es que no estamos hablando de un simple crimen. Estamos hablando de abominación espiritual, porque cada gota de sangre inocente derramada clama desde la tierra como la sangre de Abel, y Dios escucha. Aunque el verdugo se oculte, aunque los jueces lo absuelvan, el cielo tiene los archivos abiertos y el juicio no se retrasa. Ahora sí que me paniqué, hermana, porque pueden borrar pruebas aquí abajo, pero no arriba. Pueden sobornar fiscales humanos, pero no al juez del universo. Pueden dormir como si nada, pero su juicio viene. Y como dice Nahum capítulo 1 versículo 3, Jehová no tendrá por inocente al culpable. Así que lo que les espera es palo y candela. Apague y vámonos, mi hermano Jaime. Es que sí, mi hermana, porque Dios no absuelve al que no se arrepiente. Y aunque la cruz ofrece perdón, sí, eso es cierto, pero la justicia de Dios reparte juicio. Tienes toda la boca llena de razón. Y aunque el asesino se esconda detrás de las leyes manipuladas, detrás del poder del dinero o detrás de sus contactos influyentes, si no se arrepiente y hace lo necesario para resarcir el daño que cometió sí o sí, aquí y ahora, lo alcanzará la condenación divina. ¡Wow! De verdad que esto no es jugando, mi hermana, porque la impunidad humana es momentánea, pero la justicia de Dios es eterna. Eterna y perfecta, Jaime. Es correcto, hermana Elena. Por eso que tiemblen los que derraman sangre inocente, y que se humillen antes de que sea demasiado tarde, porque la piñata que les va a tocar con Dios, el juez justo, no está nada fácil. Y mi hermana Elena, ¿usted me está siguiendo? Claro que sí, mi hermano. Aquí yo estoy conectada. Gloria a Dios por eso. Entonces manténgase conectada, porque después de ver lo que Dios siente hacia los que derraman sangre inocente, hay una historia que revela que su justicia no tiene fecha de caducidad. Y esa está en 2 de Samuel capítulo 21 versículo 1, donde dice que hubo hambre en Israel por causa de Saúl, por cuanto mató a los gabaonitas. Y póngale cuidado, mi hermana, porque eso fue muchos años después del crimen. ¡Qué limpia! ¡Qué maneras, mi hermano! Porque aunque ya habían pasado décadas, ya nadie hablaba del caso. Ya todo parecía enterrado en el olvido. Pero como Dios no olvida ninguna de las injusticias cometidas aquí en la tierra, porque para el cielo no hay crímenes prescritos, ni expedientes archivados, ni tumbas que silencien la sangre inocente, entonces Dios decidió tomar el asunto en sus manos. ¿What? No osa, mi hermana. Entonces, como la sangre inocente de los gabaonitas seguía clamando desde la tierra, el cielo respondió con justicia. Y vuelvo y le repito, hermana, eso fue muchos años después, tanto así que Saúl ya había muerto, pero su pecado no, y las consecuencias alcanzaron a su descendencia. Eso es cosa seria, hermano Jaime. De verdad que con Dios no se juega, porque Él no puede ser burlado. Y eso nos enseña que aunque el culpable muera sin castigo humano, el juicio divino sigue vigente. Y aunque supuestamente en la percepción humana el reloj de Dios se atrasa, la verdad es que el tiempo de Dios es perfecto. El archivo del cielo no se extravía, y su memoria nunca falla. Por lo tanto, abróchense los cinturones los que creen que se han salido con la suya, porque la justicia divina nunca llega tarde, y si ustedes saben lo que yo sé, mejor y agarren abreviado. He dicho, caso cerrado. Tienes toda la boca llena de razón, mi hermana, y por eso, si alguien perdió a un ser querido por manos injustas, y jamás vio justicia terrenal, sepa que Dios puede estremecer cielo y tierra para saldar cada deuda.
porque aunque parezca que los culpables se salieron con la suya, nadie se burla del juez del universo. ¿Y sabe una cosa, hermano Jaime? Después de escuchar todo esto, me queda una verdad clara y poderosa, grabada en la mente y el corazón, y es que nuestro Dios no solo es misericordia, sino que también es justicia, y esa justicia llegará, porque Dios está en control, y no hay vuelta de hoja. Vaya, 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 mi hermana Elena, qué travesía tan estremecedora hemos recorrido hoy. Desde las lágrimas de los justos hasta las riquezas malditas de los impíos, desde las ciudades fundadas con sangre, hasta las promesas del cielo que nunca caducan. Hemos confirmado que la injusticia humana es como neblina, pasajera, engañosa, pero la justicia de Dios es como un monte firme, eterno, inapelable y perfecto. Y qué revelación tan impactante, mi hermano. Porque aunque los culpables vivan como reyes, aunque los expedientes se archiven, aunque las víctimas sean olvidadas por este mundo, nuestro Dios no está ciego, ni callado, ni tampoco es lento. Su justicia no tiene fecha de expiración. Sus archivos no se borran, y su juicio llegará sin retraso y sin error. Y por eso, desde los micrófonos de KWM Internacional, levantamos la voz por cada víctima ignorada, por cada injusticia silenciada, por cada caso que no ha sido cerrado. Tu dolor no es invisible para el cielo. Tus lágrimas tienen eco en el trono eterno. Tu clamor está presente en el corazón del que fue clavado en la cruz del Calvario. Y si tú, que nos escuchas, has causado dolor, si tus manos han derramado sangre inocente, si has prosperado oprimiendo al débil, hoy el cielo no te condena, más bien te llama. Porque la cruz de Cristo ofrece perdón, pero para eso debes de experimentar un arrepentimiento genuino, porque solo al pie del Calvario, con el corazón quebrantado, puedes ser libre de la culpa y limpio de la mancha de tu pecado. Porque como siempre decimos, la cruz no es solo historia, es esperanza viva. La cruz no solo consuela a la víctima, también transforma al victimario. Pero póngale cuidado, la misma cruz que salva, también juzga al que la desprecia. Y si hoy estás herido por la injusticia, si te arde el alma por lo que viviste, si aún sangra una herida que nadie reconoce, no te hundas en la amargura, porque Cristo no solo te escucha, sino que también te sana. Él no solo registra tu dolor, sino que también lo convierte en testimonio, para que lo sepa. Y como esto apenas comienza, en nuestro próximo episodio nos sumergiremos en otro valle de quebranto, un tema que sacude el alma y no deja al corazón en blanco, titulado Esperanza en el dolor. Porque tras la injusticia llega el duelo, tras el golpe brota el llanto, y solo el Señor sana lo que el bisturí no toca, y levanta lo que la mente no alcanza. Así que no te lo pierdas. Escúchalo con el alma herida, compártelo con quien llora sin salida, y prepárate con expectación, porque en Cristo hay esperanza, aun cuando la vida se deshace en aflicción. Hasta entonces, que la justicia de Dios sea tu consuelo, que su amor sea tu refugio, y que su fidelidad sea el ancla de tu alma, porque el cielo no olvida, el cielo no falla, y el cielo pronto responderá. Que Dios te abrace con misericordia, que su esperanza te inunde como río, y que su verdad te mantenga firme en este mundo lleno de sombras, y mantente conectado, porque lo mejor está por venir. Hasta el próximo encuentro con la verdad que restaura, la verdad que levanta, y la verdad que proclama que el mal no tiene la última palabra, sino el Dios justo y bueno, que regresa pronto con gloria santa.